Hola, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos esta tarde. Me presento, soy Alicia Martínez y estaré coordinando con ustedes este cineclub. Antes de comenzar, quiero compartirles brevemente quiénes somos. La Asociación Psicoanalítica de Guadalajara es un componente de la Asociación Psicoanalítica Internacional, fundada por Freud en 1910. Bueno, también quiero expresar nuestro agradecimiento a la mesa directiva, a la Comisión Científica de la APG, por hacer posible esta labor, así como al claustro de candidatos por su dedicación en la organización de estas actividades. En mayo del 2011 nació Cineclub. Es un espacio de diálogo que nos permite, por medio de la pantalla, poder analizar, pensar y profundizar en temas pues complejos del ser humano. Bueno, pues sean todos bienvenidos. Espero que hayan podido disfrutar de la película Close y sobre todo poderse permitir vivir esta experiencia que propone la película, que es dejarnos pensando en temas tan profundos como lo son la adolescencia, la pérdida y cómo impacta de manera significativa en diferentes ámbitos como lo es lo social, lo familiar y lo personal. Y bueno, para ello nos acompañan dos invitadas que tenemos aquí, estamos muy agradecidos por su presencia. De mi lado izquierdo tenemos a Silvia Irene Ameijeira, es maestra en desarrollo humano y psicoterapeuta de adolescentes y jóvenes. Y a mi derecha tenemos a Noemí Gómez, candidata analista por la Asociación Psicoanalítica de Guadalajara. Muchas gracias a ambas por aceptar y compartir este momento con nosotros. Y bueno, antes de dar inicio, les comentamos que lo que es el Cineclub no se busca quedarnos con una sola interpretación, sino enriquecernos de comentarios de lo que nos pareció la película, lo que sentimos o lo que nos movió en algún aspecto. Y bueno, ahora sí, sin más preámbulo, damos inicio a nuestro diálogo y cedo la palabra. Bienvenidos. Aquí, ok. Bueno, pues buenas tardes a todos y muchas gracias por la invitación. Bueno, yo no sé, luego habrá un espacio para escucharlos, para ver cómo qué sensación se quedan de la película, pero para mí es una película extraordinaria que refleja la adolescencia, tal cual. Hay una escena que a mí me llama mucho la atención, que es justo cuando llegan al patio de la escuela. Si vemos escenas antes, pues se ve esta parte de la niñez, de esta inocencia, este cariño, esta ternura de dos amigos que no se preocupan por nada más que disfrutar y estar en el momento, que mucho eso es la niñez. Pero justo esa escena del patio donde llegan, a mí me encanta porque es como ese ubicarse, ¿no? Voltean a su alrededor, se abre el mundo entre tantos adolescentes y podemos ver como las reacciones muy diferentes de Remy y de Leo, ¿no? Leo como más volteando hacia la expectativa y Remy un poco más pegado de Leo. Eso también me hace pensar como inicio de la adolescencia, como una analogía en el ciclo vital, como las estaciones también del año, como cuando decimos que entra el otoño, ¿no? Tal vez salimos y vemos una hojita que cae y dices, ya empieza el otoño. O tal vez siendo más sutil y perceptivos, pues el aire, como que empezamos a decir, pues huele a otoño. Y entonces esta escena, yo podría decir, huele a adolescencia, ¿no? Este cambio de estar viendo. Y cómo es diferente aunque sean el de la misma edad, cómo hay cambios diferentes, ¿no? Yo, por ejemplo, veía pues en mis hijos, con sus compañeros, cómo, aunque tengan la misma edad, hay una transición diferente, que también lo podemos ver un poco en las plantas, ¿no? Algunos brotan más rápido, otras sueltan las hojas más rápidas. Y mi impresión es que Remy todavía estaba muy metido en la niñez y Leo ya dando pasos hacia la adolescencia. Y en esta parte de la adolescencia lo que vimos, y me encanta el título que pusieron de adolescencia, crecer, pertenecer,
perder. Pues me remonto un poco a estas etapas del ciclo vital de Erik Erikson, donde justo va marcando como el reto de cada etapa. Y en la etapa de la adolescencia, Erik Erikson habla pues entre los 12, 18 años y más, pues ahora sabemos que la adolescencia termina 22, 23 o hasta más. Y ahí justo habla como de una crisis de identidad versus confusión de roles. Y aquí lo podemos ver muy claro, ¿no? Como la pregunta que tiene la adolescencia es ¿quién soy yo? Y aparte, ¿quién soy yo frente a los demás? O sea, el adolescente está lleno de preguntas justo de pertenezco, no pertenezco, quién soy, cómo me ven. Y eso justo fue lo que pasó en ese patio de esa escuela, ¿no? Como de repente Leo se empieza a preocupar por cómo es visto cuando las amigas le hacen la pregunta de ¿son novios? Entonces él empieza con estos cuestionamientos. Y me encanta también esta película porque aparte marca el nacimiento de muchas emociones. No sé si ustedes recuerdan la película de Intensamente. Esa película a mí me encanta porque presenta la niñez de, creo que se llama Riley, la protagonista, con sus emociones básicas, ¿no? De la alegría, la tristeza, el enojo, el desagrado, el miedo. Pero en la Intensamente 2, que es Riley en la adolescencia, me encanta cómo personifican las emociones, pero entra la vergüenza. Y no sé si se acuerdan, pero es con la sudadera y la capucha y el gordito en la puerta. Y justo eso es lo que vemos también en Remy, cómo nace una nueva emoción, que justo es la vergüenza, ¿no? La opinión de los pares, el miedo al juicio de los demás. Y en este caso no es que Remy dejara de querer a Remy, sino lo que entra es la aparición de esta nueva emoción llamada vergüenza, que no sabe mucho cómo gestionarla. Y bueno, y después de todo, pues, nos podemos dar cuenta cómo va pasando esos intentos, ¿no? De entre zafarse, quererse, buscar pares donde poder sentirse aceptado, hasta deportes diferentes, la actividad, todo eso que nos habla de la adolescencia como una búsqueda. Y bueno, pues ocurre esto en Remy, y entonces para él empiezan todavía más emociones más fuertes y más intensas. Yo estaba viendo la película y digo, es como un paquete de emociones tan grandes, desde la tristeza, la vergüenza, la culpa, el arrepentimiento, y dices, ¿cómo se maneja todo esto, ¿no? Y a mí lo que me llama la atención es que muchas veces no hay palabras para poder definir o explicar todo lo que nos está ocurriendo, y justo eso es lo que le pasaba a Leo, ¿no? No hay palabras como para poder explicar esto que está viviendo, pero sí hay síntomas o sí hay conductas que vemos, ¿no? Como esa irritación, esta pelea en los golpes con el amigo también, ¿no? Habla como justo de esas ganas de esa separación, de cómo le hago con esto que estoy sintiendo. Esta parte de hiperactividad que también tuvo. Me llama mucho la atención como el cuerpo necesita correr, necesita expresar, necesita sacar toda esta parte. Y bueno, aquí también me llama mucho la atención, y eso quería comentar, como el papel de los papás también, ¿no? A veces creemos que situaciones como las que vivió Remy ocurren en contextos de violencia o de abandono, y podemos ver que estaban unos padres presentes, amorosos. Entonces no siempre es esta parte de los padres, sino lo que a mí me llama mucho la atención es cómo sostenemos las emociones difíciles o cómo ayudamos a nuestros hijos a sostenerlas, ¿no? Este encierro del baño de Remy, de la mamá queriendo hablar, de las lágrimas en la comida. Perdón si voy muy rápido, ¿eh? No, es como, voy como la película con flashazos. Pero justo esta parte me llama también la atención. Yo les estoy hablando como de lo que me llama la atención y que se me hace padre poder comentarlo con ustedes, pero justo es esta emoción difícil
cómo sostenemos la emoción, cómo acompañamos a nuestros hijos con emociones difíciles, ¿no? También veía el acompañamiento de la escuela, cómo empezaron a hablar de estos temas, pero hay una parte donde Leo, y a mí, me dieron ganas de meterme en la película, ¿no? Como con la psicóloga de decirle, ¿qué te está pasando, Leo? No nomás dejar que te vayas, o también con la otra psicóloga le dice, lo que se te ofrezca, ¿eh? A veces necesitamos como dar un empujoncito más porque estamos leyendo el rostro, las conductas, y entonces eso implica también acompañarlos a expresar lo que sienten, porque como decía, a veces no hay palabras, son emociones nuevas y fuertes, y ahí sí es importante como este acompañamiento. Decía que me quería meter a la película como para decirle, a ver, Leo, ven para acá. No dejarlo tan abierto, de que también me imagino que es esa parte como mamá de adolescentes, que soy mamá de adolescentes también, como decir, hasta dónde acompaño, hasta dónde respeto y hasta dónde le entro, ¿no? No sé si también para ustedes es a veces una gran pregunta, pero ahorita reflexionando, creo que nos da muchas pautas lo que no se dice, ¿no? Es todo lo que no se verbaliza, ahí está presente como el tipo de acompañamiento que necesitamos dar, ¿no? La mirada de Leo, las emociones, las conductas que tiene, nos está hablando que algo necesita. Y entiendo que muchas veces no sabemos cómo acompañar en estos procesos difíciles, ¿no? Y bueno, otra cosa muy importante que pudieron ver, darse cuenta, pues es cuando rompió el brazo, elemento así clave que también me hace reflexionar en el cuerpo, es decir, somos cuerpo, y entonces lo que está roto por dentro necesitaba como este permiso físico para tener una herida que ya fuera visible, porque estaba interna pero no la cachaba muy bien, nomás la sentía, pero a veces tenía dificultad para simbolizar esa experiencia, ponerle nombre a esto que siente. Y esta fractura pues le dio el permiso, ¿no?, para contactar con su dolor físico y su dolor emocional. Y esa escena es maravillosa, ¿no? Como también está el papá sosteniendo y todos están alrededor como permitiendo que se exprese este dolor que estaba muy guardado desde hace tiempo. Y eso también me lleva a reflexionar, porque es como una película que son como muchas reflexiones, pero también en nuestros propios dolores, ¿no? Como a veces necesitamos que algo pare, o sea, realmente la fractura es, pues ya no juegas, te tienes que atender, hace que voltee a ver también sus heridas, ¿no? Entonces, como a veces decimos, se me rompió el corazón, tengo un nudo en la garganta y no lo atendemos a veces necesitamos que algo externo pare para entonces voltear a vernos. Entonces, pues se me hace también muy significativo este brazo roto que dio el permiso, digamos, para expresar todo lo roto que estaba por dentro, ¿no? Y en sí, pues son como las reflexiones que a mí, ahorita que la volví a ver, se me vinieron así a la mente, al corazón, como esta parte de si como sociedad sabemos acompañarnos o sostenernos en momentos difíciles. Sé que también a veces hay dificultad para expresar las cosas, que a veces no hay palabras para expresar lo que sentimos, pero creo que justo ahí es el acompañamiento de poder decir con un gesto, con un golpe, con algo, ¿no? Se me hacía muy, muy importante que él se enojara. A veces es más preocupante no sentir nada, ¿no? Como un adolescente muy, muy callado, a un adolescente que se enoja, dijo, ya está esta parte de desarrollo de algo más atrás que viene, que es la tristeza, también en la complejidad de las emociones, de cómo una encubre a la otra, ¿no? Bueno, pues por ahí va un poco mis reflexiones y mis comentarios. Sí, a mí me pasa lo mismo. Ahorita comentábamos en el receso de la dulcería, dijo Cintia,
Con Vicenta, así como cuánta emoción, ¿no? Y dice Vicenta, pues parece que de eso se trata, ¿verdad? De pues todo este montón de emociones, ¿no? O sea, en la adolescencia, en la vida y todas las emociones que nos movió, ¿no? Y decía Christopher, ¿está apagado? Estoy lejos, ¿verdad? Decía Christopher también, qué bueno que no se detuvo la película, ¿verdad? O sea, qué bueno que siguió, o sea, que siguió porque, pues sí, a mí se me hizo una buena película, porque también comentaba Cris, es que me gusta, pues, que sí toca, pues, temas fuertes, pero que tampoco los toca con un dramatismo exagerado, ¿no? Y a mí, yo donde me detuve, o sea, donde me detuve en la película, es esto, ¿no? O sea, ¿con qué recursos cuenta un adolescente para salir al mundo exterior? ¿Con qué recursos cuenta? Y a mí me quedó muy grabada este diálogo entre Leo y Remy. ¿No puedes dormir? No estoy dormido. ¿Qué sucede? Imagina que eres un patito pequeño y vas saliendo de tu huevo y que abriste los ojos por primera vez en la vida. Los patos son amarillos, tú eres amarillo, pero mucho más bello que los otros. Eres especial. Un día decides marcharte y te encuentras un lagarto y te preguntas, ¿qué es un lagarto? Porque nunca habías visto uno. Tú crees que ese lagarto es raro, incluso sabe rimar, pero te gusta porque tiene un color especial como tú. Un día salieron juntos, iban caminando y vieron un trampolín, saltaron en el trampolín y después llegaron a las estrellas y lo que escucharon es algo así, ¿no? Y le sopla en el oído, ¿verdad? Y yo, o sea, cuando vi la película y al estar escribiendo el comentario, o sea, yo decía, es que este es el paso a la adolescencia, ¿no? O sea, ¿cómo en la adolescencia, pues hay una desintegración? O sea, sí o sí hay una desintegración, pues, o sea, en psicoanálisis hablamos de que hay una desintegración del yo y que se atraviesan 3 duelos fuertes. O sea, voy a simplificar para no echarles mucho rollo, pero es el duelo del cuerpo, el duelo, pues, de la pérdida de la identidad infantil y el duelo, pues, de la pérdida de la idealización, o sea, de los padres. Pero en esa pérdida de la idealización, o sea, es un momento bastante fuerte, ¿no? Porque es esta pregunta, ¿no? Que nosotros tenemos un autor que se llama Winnicott que habla de espacios transicionales y dices, ¿de qué se agarra un niño adolescente para atravesar estas pérdidas? O sea, para enfrentar estos duelos, ¿de qué se agarra? Y es como, o sea, también comentamos ahí en el pasillo, o sea, la película empieza súper linda, o sea, una relación fuerte y luego dicen, mira, van a entrar juntos a la secundaria, van a entrar juntos al mundo, ¿no? Y hasta se empieza el mundo de las flores, ¿no? Todo se ve, o sea, y hasta dices, mira, o sea, qué relación tan linda, ¿no? Y entonces todo parecía así, o sea, todo parecía fluido, ¿no? O sea, dos chavitos agarrados de la mano, saliendo al mundo exterior, ¿no? Porque eso, y ahí aparece el tema del mejor amigo. O sea, el mejor amigo, o sea, funge este papel, ¿verdad? También de objeto transicional. El mejor amigo se va a tener que dejar, pero el mejor amigo también toma un cierto lugar de esa idealización perdida de los padres, ¿no? Entonces también ahí hay una carga
carga masiva, ¿verdad? O sea, masiva todo lo que vamos a hablar de Remy, ¿no? Todo lo que Remy le pone a Leo. Y también lo que Leo tenía puesto en Remy. Y volvemos a la pregunta, o sea, ¿quién es el mejor, qué significa el mejor amigo? O sea, significa todo esto, es decir, él es el que sabe más de mí. Y es así como algo de que te agarras para transitar hacia el mundo exterior. ¿Y qué pasó, verdad? Yo ponía, pues aquí en mis notas, algo se rompió. Yo lo dejé, yo lo aparté. Y podemos tener aquí muchas tentaciones al ver esta película, ¿no? O sea, y nos pasan por muchas emociones, porque hasta el enojo con Leo, ¿no? Decir, ¿por qué lo dejó, verdad? ¿Por qué no le fue leal? O sea, pero si ustedes van viendo, o sea, a lo largo de la película, o sea, ninguno sufría menos que el otro, o sea, pero el tema es cuántos recursos internos tenía Remy y cuántos recursos internos tenía Leo, ¿no? Frente a la ruptura, frente al rechazo, o sea, lo que le pasa a Remy es que no tenía, nosotros hablamos, pues, bueno, desde una línea de autores psicoanalistas, ¿no? O sea, no tenía suficientemente interiorizado como estos objetos buenos, o sea, ponerle nomás así, esto bueno, ¿no? A dónde regresar como lugar de contención frente a la hostilidad, porque pasan esas dos cosas. O sea, la hostilidad del mundo exterior, que rompe de tajo la inocencia. La hostilidad del mundo exterior atravesada por voy a poner ese nombre, o sea, nomás la heteronormatividad, ¿no? O sea, qué mal visto, ¿no? O sea, las expresiones afectivas entre hombres, ¿no? Y ahí se nota pues esta cultura, ¿no? El papá, como también después es hasta mal visto el papá de Remy, rompiendo en llanto en la comida. O sea, las expresiones emocionales entre los hombres, ¿no? O sea, y la presión en la adolescencia también para decir, heterosexualidad, niño, te gustan las niñas, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahorita lo decía Silvia, ¿no? O sea, cómo hay dos temas fuertes, ¿no? O sea, el grupo, o sea, el paso de la niñez a la adolescencia, o sea, aparece muy fuertemente la grupalidad, o sea, cómo el grupo da contención. Leo, a lo mejor tenía más recursos, nos faltan más detalles como para hacer una lectura más honda, a lo mejor tenía más recursos para la grupalidad. Y Remy se queda en esta grupalidad de dos. Se queda en los bordes de la grupalidad. O sea, se queda en los bordes de este paso pues al mundo exterior, al mundo social. Y entonces se queda allí pegado, o sea, no, el otro frente pues a estas expresiones crueles, ustedes andan, frente a estas expresiones crueles, pues él se mueve, ¿verdad? Y así yo así empezaba mi comentario diciendo, al principio, o sea, Leo enfrenta, seduce, busca, y se va apareciendo durante todo el tiempo hasta en el momento en que habla con la madre. Y no me quiero extender mucho ahorita en los comentarios, pero quiero detenerme también en este tema de la palabra. O sea, hay un autor que nosotros consultamos a veces que nos gusta mucho, se llama Nacio, y él dice el dolor mudo. Y eso pasa mucho entre padres e hijos adolescentes, ¿no? ¿Qué te pasa? ¿Y por qué no me quieres decir qué te pasa? No sabe qué le pasa. Y ahí pues hay otro término pues que
que se usa pues en psicoanálisis, es decir, qué capacidad tienes de representar, ¿no? O sea, de poner en, o sea, de tener tejido, de nombrar, el uso, la palabra que nombra, ¿no? La palabra que nombra lo que vas sintiendo, ¿no? Entonces es el dolor mudo, ¿no? O sea, cómo aparece esto en el dolor mudo, ¿no? ¿Y qué le pasa? Pues qué le pasa a Remy, ¿no? O sea, se queda, o sea, puso toda la posibilidad de contención en este tránsito en Leo, ¿no? Y pues enfrente a esta sensación de rechazo, abandono, desamparo, y le podemos poner más cosas, o sea, no pudo nombrarlo, no pudo ni enojarse, lo separa, no sé, siempre me quedo pensando en esta película, qué pasa si hubiera podido expresar más el enojo, ¿no? Y no, pues no pudo expresar el enojo, no pudo nombrar y pues hay otros autores que van diciendo, ¿verdad? O sea, pues a veces es, ay, ¿por qué pasó al acto, ¿verdad? De atentar contra su vida, y pues a veces tampoco se sabe, ¿no? Nomás pues también dice, hay un autor que era una búsqueda de completud, ¿no? Y el último comentario, pues el tema de la culpa, ¿no? Hay dos posibilidades de culpa, ¿no? O sea, una culpa pues que se queda enconada, que carcome, que atraviesa, y una culpa pues que sale y busca nombrar, ¿no? Busca reparar, ¿no? Y aquí yo me quebré la cabeza buscando los matices entre los adultos. Yo cuando hay temas de adolescentes o jóvenes digo, ¿y los adultos dónde estaban? Pero sí había matices pequeños entre los adultos de una casa y los adultos de otra casa, ¿verdad? Y ahorita nombraste algo, los tiempos. El darle su tiempo, pero la mamá cuando lo agarra, ¿no? O sea, ahí hay cosas, pues una película con muchos temas, Alicia. Sí, bueno, aprovechando ahorita la palabra, yo quiero hablar también como de este segundo nacimiento del que nos habla Franco Isolto, y pienso en toda la fragilidad, que vuelve en el niño adolescente, y este duelo del que atraviesa por dejar de ser niño para pasar a otra etapa, en lo difícil que es para los adolescentes estar en una búsqueda de la identidad. Y también me quedo pensando en lo difícil para hacer un duelo ante algo tan traumático como lo es pues un suicidio, ¿no? Y de alguien que era muy importante para ti. Entonces, creo que esta película nos da mucho que pensar, desde las palabras hasta los silencios que aparecen en cada escena. Entonces, pues bueno, paso la palabra al público. ¿Quién quisiera aportar algo? ¿Qué sintieron con la película? ¿Qué les hizo pensar? Hola, muchas gracias por las pautas que nos ayudan a entender mejor, y aprovecho este nombramiento del silencio porque sí creo que es una película que hace mucho énfasis en el lenguaje, entonces todo es lenguaje pero poco verbal, y entonces a mí me desesperaba mucho el que no hablaran, o sea, ¿por qué no le explicaban más qué había pasado, no? Y por qué lo preguntaba, y entonces no sabía si era pues parte de la cultura también, o era más pues el lenguaje narrativo, pero bueno, era un constante tratar de leer qué pasa con cada uno, y creo que el rol del hermano también era muy clave, o sea, el estar ahí con ciertos detalles, pero ahí estaba. Entonces, bueno, era nada más agradecer, estuvo muy bonita la manera en la que nos fueron comentando, y también esto de pues sí, acaba la película y te quedas con muchas dudas. O sea, la mamá de Leo, o sea, era como muy poco expresiva, ¿no? O sea, era como que no sabías muy bien qué vivió, pero bueno, está muy muy bien llevada porque la atención se centra pues en el protagonista. Entonces, bueno, muchas gracias. Gracias. Sí, realmente es una película que tiene escenas muy conmovedoras y desgarradoras, y hace que se quede en nosotros esta historia incluso después de que terminan los créditos, ¿no? Sí. Adelante. Gracias. Pues estoy
la verdad también muy agradecido por el encuadre que nos ofrecen de la película. La verdad es que es muy bonito en este tipo de conversaciones, como como decíamos antes, ¿no? De que lo bonito de ver telenovelas no era ver la telenovela, sino platicarla después, ¿verdad? Entonces, ahorita en la plática que ustedes nos ofrecen, caen muchos veintes. Bueno, yo nada más quisiera hacer un comentario relacionado con una figura muy bonita que cinematográficamente está bellamente tratada en la película y que creo que viene mucho al caso. Pienso que hay un tema en la película que tiene que ver con el tiempo del duelo, ¿verdad? O sea, el niño se toma su tiempo para expresar su dolor y establecer las relaciones que le permiten atravesar ese dolor. Y ese tiempo está representado por un tópico que es muy clásico en las películas, pero que aquí está tan bellamente tratado que no lo ves trillado, que es el paso de las estaciones. Un año escolar completo, casi completo, ¿verdad? Y esa transición de, no sé en qué comenzarán, quizás comienzan en verano, ¿verdad? Porque hace calor. Y así pasan hasta casi el finalizar de la primavera, que es cuando termina el ciclo escolar. Está además bellísimamente representado en las flores, ¿no? Que es además el oficio de Leo, porque es el negocio familiar. Entonces, los niños inician la película en oscuro, diciéndose un secreto, que qué bueno que no había subtítulos, porque no sabemos qué se dicen. O sea, nosotros que no somos, bueno, yo que no soy francoparlante, pues yo no entendí ni más lo que dijeron. Entonces, están así, hablándose, y luego están jugando en este mundo de fantasía hermoso, y luego corren y entran al campo de flores. Es bellísima esa figura visual, porque de alguna manera ellos son eso, ¿no? Son esa flor que está reventando, que está protuyendo de la ramita, y luego comienza todo el proceso. La relación entre ellos se deteriora cuando están cortando ya las flores y las están convirtiendo en composta. Esta secuencia hermosa en donde el niño y su familia están recogiendo las flores desperdiciadas del campo cuando ya cortaron toda la cosecha, y es de noche. Entonces todo eso es bellísimamente construido, ¿no? Luego ocurre el fatal acontecimiento y pasa todo el tiempo, la nieve, ¿no? Y al final el niño, en la transición con los recursos que tiene, logra salir de ese proceso confesando su culpa, ¿verdad? Entonces, pero todo está bellísimamente enmarcado en este ambiente natural. Incluso, con esto termino, cuando encara a la madre, lo hace en medio del bosque, ¿verdad? En medio de esta naturaleza también, ya no son pues matitas, ¿no? Cultivadas industrialmente, sino que son árboles frondosos, maduros. Muy bellamente tratado ese tema desde mi punto de vista. Gracias. ¿Alguien más por ahí que quiera participar? Sí. Uh-huh. Hola, buenas tardes. De hecho, muy buena observación conforme lo de las flores. También como que la había notado, pero como que no la había aterrizado. En esta película lo que vemos es que sí se completa la catarsis, ¿no? Lo que diría Aristóteles, que es la función, ¿no?, de las historias. Es muy, muy buena película. De hecho, me pongo a pensar también, cuando uno es adolescente, como bien mencionaron, no tenemos como que todos los recursos. Además, incluso siendo adultos, lo complicado que puede llegar a tratarse de ser un duelo es muy difícil. Y ahora, en un adolescente que no tiene la madurez, eso me encantó, me encantó esa parte. También podemos ver, por ejemplo, cuando inicia la película, cómo es que tenemos todo esto colorido. De hecho, por nuestra vista occidental, al igual que Francia, como escribimos de izquierda a derecha, empiezan los personajes, ¿no? Cuando salen de su casa y van a la escuela, de izquierda a derecha. Pero, si pudieron notar, cuando es el regreso, que es de derecha a izquierda, vemos como planos más oscuros, ya no tan coloridos. También, igual el movimiento de cámara que pueden notar, por ejemplo, cuando se pelan en la cama, ¿no? Cuando hay estas escenas, vemos que es un movimiento de cámara, hay inestabilidad, cuando casi siempre la cámara tiene algo estable. Ya por último, por mencionar, creo que mi escena favorita fue cuando la madre sube al camión y habla con con Leo, y cómo se queda en silencio. No sé ustedes, pero en mi cabeza pasaron 1000 cosas que pueden haber, ¿qué pasó? O sea, ahí como que ahí nos proyectamos con Leo, el silencio, la importancia que tiene,
y cómo aquí en la mente se empiezan a generar, ¿puedo pasar esto? ¿Está en el hospital? No. Bueno. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Yo quisiera compartirles como 3 cositas que me llamaron la atención. Yo noté que Leo tenía, o sea, como que él sí le afectó más la presión social cuando llegaron a la escuela, pero también noté que el cariño que se tenían y la convivencia que tenían ambos era de una manera muy natural, porque con el hermano también así era Leo, o sea, como que él necesitaba ese apego, esa cercanía con los demás, y ellos así habían crecido, a lo mejor desde muy pequeños, así era una manera natural de ellos, el estar cercanos, se acostaban en diferentes momentos del día porque se cansaban, porque era parte de su juego, y veíamos como esa parte de, pues de necesito el acercarme. Pero también me llamó mucho la atención, pues ahora sí que el rol de los papás, será que yo también, pues como que me metí en la película y yo decía, es que yo quiero, o sea, que la señora, o sea, como que hable, desde que Remy, por ejemplo, lo notaron triste, porque a lo que vemos, Leo dormía muchísimo en la casa de Remy, entonces yo no sé si los papás de Leo sabían así como ese mega apego que tenían, y cuando la noche que deciden no quedarse a dormir, o sea, desde ahí los papás, oye, ¿qué pasó? O sea, como tratar de, aunque el hijo no sea muy platicador, como que tratar la manera de uno de hacer su luchita. Y del otro lado, de los papás de Remy igual, o sea, cuando lo vieron triste, que fue un desayuno diferente a todos los que tenían, pues a lo mejor también ahí buscar un poquito el ¿qué pasa, hijo? ¿No? Yo sé que pues los papás no estamos muy alejados de ser expertos, pero a veces a nuestras posibilidades y en nuestras carencias, el decirle a los hijos, aquí estamos, o darles un consejo, yo creo que eso también ayuda bastante, pero sí me impactó y yo decía, es que yo quiero que, o sea, que las especialistas nos comenten esta parte, o sea, si es importante, o sea, se pudo haber evitado si un papá como que está ahí tratando de querer o de plano va a pasar aún y el papá esté ahí, o sea, eso me queda a mí esa duda muy grande. Bueno, yo entiendo justo esta parte, ¿no? Dices, algo está pasando, evidentemente, ¿no? Es claro. ¿Qué hago yo al respecto? Justo lo que les comentaba, ¿no? Es como una parte del respeto, los tiempos y otra parte lo que evidentemente está ahí, ¿no? Yo en particular justo decía, creo que es muy valioso acercarte y expresar cómo te sientes al verlo, ¿no? Como decir, oye, tal cual, no, tus lágrimas no me son indiferentes, no se quita con agua o con limón, sino justo decir, oye, te veo que estás llorando, ¿no? Veo que algo, porque no sabemos qué es, pero justo el mencionar, veo que algo, por algo fuerte estás pasando, ¿no? Creo que eso también es como un reflejo para que el mismo Remy vaya dándose cuenta qué pasa, ¿no? Y justo ahí lo que decías, sí se puede acompañar como diciendo, difícil hablar, como en esta parte empática de realmente ponerte en el lugar del adolescente que no tiene recursos para hablarlo, pero que evidentemente sí está pasando algo. Y en esta parte de empatía de decir, difícil hablar, ¿verdad? Como estoy empatizando con esto que te está pasando. Veo que estás pasando por algo difícil y veo tu dificultad para hablar, ¿no? Aquí, bueno, desde mi parte, pues de acompañar a los chavos y adolescentes, sí, se me antoja mucho como decir, a veces no hay palabras, pero sí hay símbolos, sí hay dibujos, sí hay cosas que a veces yo a los chavos les digo, llegan callados y todo bien, no pasa nada, me mandó mi papá, me mandó mi mamá y pues aquí estoy. Y en esta parte de decir, bueno, ¿y cómo te sientes estando aquí? ¿No? Vamos a hablar de esto. Y si no hay, pues lo puedes dibujar, lo puedes expresar, como no limitarnos a esta parte del lenguaje que a veces pensamos, como decir, si no está dicho no pasa, pero se dice más como vimos con los silencios, con lo no verbal, que todavía está como gestándose, ¿no? Como decir, a ver, primero un poquito hago esta analogía con los chavos,
perdón que voy a ser muy explícita, pero eso me ayuda a darles a ellos este lenguaje emocional. También caigo en la cuenta de la importancia de la educación emocional que podemos darle a nuestros chicos, ¿no? Como decir, pues primer nivel está el cuerpo, hay sensaciones, ¿no? ¿Qué estás sintiendo por dentro? Algo atorado, estoy enojado, no sabemos ni de qué, pero primer nivel es cuerpo. Segundo nivel, y hago mucho con ellos, el edificio de la autorregulación, ¿no? Los pasos para manejar la emoción. Pero el segundo es, eso que está en el cuerpo, ¿qué palabra tiene y en relación a qué? Pero son pasitos pequeños, respetuosos, pero sí se habla. Justo lo que comentabas, ¿no? Es que cómo acompaño y cómo respeto, pero cómo también en ese respeto no lo dejo sin recursos cuando te estás dando cuenta que sí necesita, ¿no? Ahorita que decía Noemí, ¿qué hubiera pasado si lo hubieran dejado expresar? En esta imagen que decías, pues se fue enojado, pues digo, creo que ese enojo se fue contra él mismo, ¿no? Por no encontrar una vía, ¿no? Yo también pensaba en la escuela, como, a ver, los voy a sentar aquí a los dos, ¿no? Como a ver, digan con palabras lo que están diciendo con golpes, ¿no? Claro que bueno, mi parte de psicóloga se asoma ahí, yo quiero ser la psicóloga de la escuela, pero en esta parte, como decir, te estás dando cuenta que algo pasa y no tienes los recursos para manejarlo, entonces como tú vas poco a poco y justo validando el algo pasa. No sé, y creo que no encuentras palabras, me imagino que es difícil hablar, pero algo pasa, está aquí en tu cuerpo, lo veo, ¿no? Descríbelo, un poquito. No sé si más o menos te di alguna idea. Ahorita me vino, el hijo mío tiene una hija adolescente y a veces me marca y me dice, es que, y ya le digo, no puede, o sea, no puede decirte qué le está pasando, no te desesperes, nomás está ahí. Pero, y es otro elemento, o sea, la adolescencia es elaboraciones y reorganizaciones. Y a veces me vuelve a hablar y le digo, ahorita nada más asegúrate que pase esta etapa y que tú estés allí muy cerca, y a veces le digo, pues nomás háblale, aunque sientas que no te oye, aunque sientas que no te regresa, aunque sientas que te pelea, las peleas no son contigo, ¿no? Entonces ahorita me quedé pensando en mi obsesividad de ver las actuaciones de los papás. Y Leo tenía un vínculo con la mamá de Remy. O sea, Leo tenía un vínculo ahí, tenía un vínculo con su hermano que casi era adulto. O sea, tenía esas vincularidades con los adultos. Y no sabemos más, es una película, nos faltarían datos, pero no se alcanza a ver a Remy que tenga un vínculo fuerte con algún adulto. O sea, y es este tema, ¿no? Decir, ¿cómo mantienes el vínculo, no? Y cómo, o sea, está la otra contraparte, ¿no? De los adultos, ¿no? O sea, el adolescente vive el duelo de la pérdida de la niñez, y con eso todo el tema identitario. Pero algo que les pasa a los papás con un niño tan bien portado como Remy, por ejemplo, es que ahí hay un montón de idealización y hay una fantasía de así va a ser para toda la vida y va a ser un adulto así y así y así. Y decir, o sea, ¿qué tanto permiso tiene el adolescente para esta reorganización, enfrentar los duelos, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí hay temas como muy fuertes, ¿no? A mí me destaco también, o sea, la relación entre Leo y la mamá de Remy, lo que se expresa en la película, y la mamá de Remy con Remy. O sea, ahí hay matices de diferencia y se nota como una admiración a Leo y como implícitamente una comparación constante, ¿no? Un no eres suficiente todavía, ¿no? O sea, no eres suficiente todavía, es lo que me parece. Muchas gracias.
Ujú, adelante. Yo me quiero dar la palabra, aprovechando. Bueno, me quedé pensando con algo que dijiste, Noemí, de lo masivo, ¿no? De las emociones y de como de esto masivo que no se puede como poner en palabras. Y yo lo sentí, yo lo percibí de lo que pasó, yo así lo percibí, de lo que se sintió y lo que yo sentí también aquí al ver la película, ¿no? Porque en un momento, como dice, cómo inició la película, parecía como algo bonito, un encuentro de dos chavitos, pero van ocurriendo cosas y a mí me fue poniendo helada de las manos, me empezó a dar frío, luego como a querer dolerme la cabeza, y acá yo sentí como una tensión aquí en el ambiente, así como que nadie se quería mover, y también con este dolor, algo doloroso, ¿no? Y yo pensaba también lo que mencionas sobre esa impotencia que también se siente de los padres, pero también de lo que van sintiendo los adolescentes, como en todo este cambio que ellos van teniendo, ¿no? Lo doloroso, sus angustias, o sea, cómo lo tramitan, pues. Pensaba que cómo lo viven de esta manera masiva y pues que es difícil elaborarlo, ponerlo en palabras. Eso fue algo que y justo al ir hablándolo, como nos van acompañando, nos van ayudando, yo digo, ay, estoy regresando a la temperatura, ya me estoy calmando, pero pensaba eso, la importancia como de ir conectando la palabra con con el afecto, y eso va calmando. Otra de las cosas que vi en esto, pues cómo contiene el grupo y cómo van apareciendo como estos nuevos ideales. Por ahí estaba que Mbappé, que Ronaldo, ¿no? Ya pensar en estas otras figuras donde caen los padres y empiezan los superhéroes, ¿no? Esos héroes, y pues también es otra figura de contención. Y como de alguna manera también el Leo en esto de meterse a un equipo de hockey rudo, o sea, pensaba pues también agarrar como esa fuerza, ¿no? Que puede ser como ese contacto agresivo, pero es como ayudarlo también a sostenerse, que después de lo que ocurre con Remy, pensaba en también está ahí la culpa, porque pensé que de alguna manera él se deja golpear, ¿no? Como que hace estos últimos ejercicios como golpeándose, y yo pensaba por eso se fractura, se termina fracturando, porque no haya cómo expresar esa culpa que va sintiendo, pero sí es una película que mueve mucho. Gracias. ¿Alguien más? Hola, buenas noches. Pues a mí me causó un poco el ver a Remy siendo un niño extremadamente sensible, a comparación de Leo, pues que era muy evitativo. Y el hecho como de entrar a la escuela y ver que cómo te genera a veces la sociedad a querer pertenecer, y el querer que no lo etiquetaran a lo mejor, o que pensaran algo que no era él, como el que fueran parejas, sino que él pues era el amor que se tenían mutuamente como amigos, y como lo dijo él, como hermanos. En este caso, pues el hecho a lo mejor que Remy sintiera el desapego, o como le dijo él, no me esperaste, si siempre lo haces. Y él, el verlo y a lo mejor no darle la importancia, pues fue un dolor muy fuerte para Remy, porque era un niño extremadamente sensible. Y lo que me he fijado que cuando la gente es extremadamente sensible, cualquier comentario puede ser enorme para ellos, como una burbuja que no encuentran el fin. Y en el caso de Leo, como dicen, empezó a hacer actividades físicas más rudas, como para que no creyeran que a lo mejor él pues le gustaba el niño, por ejemplo, el amiguito. Y en el caso de que él era tan evitativo en cuestión emocional, el cómo levantarse en la mañana y ver que había orinado la cama. Como cuando uno no expresa las emociones, pues el cuerpo de alguna manera pues va a hablar. Como dicen, el que tuvo que romperse el brazo para quebrarse y poder expresar,
Y el hecho de estar en el salón viendo a la mamá sacar las cosas de Remy, era como esa culpa que sentía de decir, tengo que decir, pero no hallaba la forma cómo hacerlo hasta que tuvo que ir a su casa, meterse a su cuarto y empezar a ver cada cosa. También ver el sufrimiento de la mamá de Remy y decir, como que había momentos, yo veía en la película y me ponía como estresada, porque era de, dile. Y la mamá le decía, ¿hay algo que hablaron tú y él, algo? ¿Hubo algo, alguna pelea entre ustedes? Y yo como que me rascaba en la cabeza y decía, pues dile. O sea, porque yo me ponía en el lugar de como mamá, de buscar eso de, ¿por qué lo hizo? Sí, o sea, como madre uno pues quiere buscar todas las alternativas para saber. Y hasta que el niño, yo creo que llega el momento en que Leo ya no aguanta y pues le expresa. Claro, con la angustia y agarra el palo porque el señor pues mejor me van a golpear y me tengo que defender. Entonces, sí, ahí como madre yo lo que me queda a mí es el que, pues cada niño es diferente. Hay niños muy evitativos emocionalmente y hay otros que son extremadamente sensibles. Entonces, como padres, pues observar. A veces creo que lo más importante es, como dicen, un abrazo. Un abrazo, porque a veces ellos pues no quieren expresar. Pero como acaban de decir ahorita, como madre, ¿cómo puedes hacer? ¿Qué puedes hacer para que no llegue a pasar un suicidio? O sea, porque si llega, yo creo que la culpa de mamá y de la sociedad es decir, ¿y la mamá dónde estaba? ¿Qué papel no hizo tan importante como para que el hijo se suicidara? ¿Era un niño que le faltaba amor o la mamá no estaba presente? Entonces, como madre, sí es como, quieres utilizar todas las herramientas que tienes pues para que a tus hijos no les pase nada. Entonces, a mí sí, me causó el nudo en la garganta, que cuando pararon, todavía lo traigo. Y lo traigo porque, bueno, en mi familia ha habido suicidios. Entonces, fue como vivir esas situaciones y pues traía el nudo en la garganta. Muchas gracias por expresarlo y que al fin ahorita ya pudiste ponerle en palabras lo que se te había quedado en el cuerpo, ¿no? Gracias. Justo, ¿cómo te llamas, perdón? Gloria. Y a Cintia. Justo dijeron esto de sentía las manos frías, sentía el ambiente pesado. Pues cuando hablábamos, pues el primer piso es el cuerpo y ahorita que tú dices, le pusiste nombre a eso que sientes, ahorita que decías, ya que lo hablé, ya me cambió la sensación. Entonces justo creo que esa es la parte, ¿no? Que decir, poderle dar a nombre a lo que sentimos, que cuando les decía de este edificio, pues es primer piso del cuerpo, darte cuenta de lo que pasa dentro de ti. Esto de siento frío, taquicardia, me pasó esto, subo a otro piso y le puedo poner nombre y en relación a qué está, porque las emociones pues no están en el aire, están en el cuerpo, su medio de recepción es el cuerpo. Y el tercero, que ya no acabé de comentar, el tercer piso son los recursos, a lo que decía Noemí. ¿Qué recursos tenía Remy y qué recursos tenía Leo? Y como bien lo dices, pues son personalidades diferentes. Remy con una sensibilidad enorme desde la, no sé qué instrumento es, perdón, lo voy. Pero cómo tiene esa sensibilidad, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede aprovechar? A veces entiendo como mamá nos preocupa, no quiero que sea sensible porque va a sufrir. Y entonces a mí justo me decían, bueno, pero pues encausada puede ser una gran talento, una gran habilidad. Pero justo es esta parte, ¿no? De que decían a mí, pues aquí estoy, que tú decías, aquí estoy con mi hija, como yo creo que sí es importante darle un lugar a esto corporal, como mamá lo sientes, ¿no? Tú dices, algo está pasando. Y no es leve, lo siento intenso, como que siento que ahorita Remy, estas lágrimas que tiene están hablando de algo gordo. ¿Cómo me acerco? Y en todo caso, si no sé cómo me acerco, siempre puedo pedir ayuda, ¿no? De decir, a ver, está ocurriendo esto, yo siento que algo gordo está pasando, ¿cómo me acerco? Y puede haber un especialista que ayude a eso. Creo que también eso habla, ¿no? Como el pedir ayuda.
Leo, cuando se sintió ayudado y se sintió sostenido en esta escena del yeso, ¿no? Entonces, como sí es importante como decirlo, ¿no? Y entiendo y agradezco lo que comentas, porque sí es como una parte sensible que me imagino que te deja pensando, ¿no? ¿Cómo evitarlo? Entonces creo que evitarlo justo tiene que ver con esa sensibilidad, ¿no? Me doy cuenta que algo pasa y no sé qué es, pero digo algo. Ujú. Digo, yo me considero una persona extremadamente sensible, muy llorona, pero porque, y en algún momento yo lo sentía como una debilidad. Ahora yo lo veo como algo bueno, porque esa sensibilidad me ha ayudado a observar y a tener un poquito más de, pues de poder ayudar a los demás. Sí, claro. Entonces, Como un recurso. como un tuyo recurso. también. Y efectivamente, el a veces el sentir esa emoción y a veces lo empiezo yo como a visualizarme y como digo ahorita que dije que tenía el nudo en la garganta, luego me empezó a dar comezón y ya estaba rascándome, o sea, ese tipo de sensaciones, pues, que es algo que a veces trabajo con mis hijas. ¿Y qué te duele? ¿Qué sientes? O de repente las veo y, a ver, vamos a platicar. Pero por lo mismo, porque pues ya pasé yo por situaciones así, entonces pues es como el expresar, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y que se veía mucho Remy en su sensibilidad diciéndole, ¿qué pasa? Siento que algo pasa, que algo se rompió. Y como tú bien decías, Leo, como no pasa nada o no hay, con recursos diferentes, pero sí lo sintió, ¿no? Y tanto lo sintió y tanto lo agobió que no supo qué hacer con eso que sentía, ¿no? De ahí nuevamente pues hablo de la importancia de sí alfabetizar emocionalmente, ¿no? Muchas gracias. ¿Un comentario más? ¿Quién quisiera participar para cerrar? No me quiero quedar con esto, o sea, pero no vaya a ser que no duerma, que me quede con el... Sí, o sea, el adolescente, la persona adolescente, o sea, sí o sí, pues sí hay un déficit, o sea, como ahí hay una dificultad con la palabra, o sea, y está presente, o sea, a lo largo de la película están presentes los actos, los acting, ¿verdad? O sea, y incluso pues este acting, pues, que es un desenlace trágico, ¿no? Que luego se ve, o sea, casi pareciera en planos, o sea, cómo se ve todos los actos, las puestas en acto de Leo, cuando muere Remy, y todavía antes, me voy a poner ahorita nada más cuando muere Remy, ¿no? O sea, cómo empiezan, o sea, pequeños, entre los actos y la ira, era lo que se iba viendo, y cómo, o sea, cómo hubo estos silencios, estos tiempos, estas presencias de los adultos que le fue ayudando a él a representar y a nombrar. O sea, porque yo me quedé pensando en la madre de Remy, ¿no? O sea, ¿qué fue? O sea, fueron también acercamientos sucesivos que le permitieron a Leo atreverse a decir. O sea, él no esperaba, o sea, si se fijan, él no esperaba la respuesta de la mamá, o sea, de la mamá de Remy. Pero yo decía, no, pues qué adulta, ¿verdad? Porque ahí fue dolor contra dolor. Dolor contra dolor de dos personas que tenían un vínculo afectivo. O sea, dolor contra dolor, pero, o sea, como hemos hablado de esto, ¿no? O sea, cómo el adulto toma su lugar. O sea, a pesar de que, imagínense el dolor tan fuerte, decir, oye, te abrí mi casa, todo lo que debió haber pasado por la cabeza de la mamá, y despabilarse y tomar su lugar de persona adulta, ¿no? De persona adulta, porque muy simbólico o sea, el palo que traía Leo, ¿no? Se iba a hacer daño, o sea, ¿qué iba a pasar ahí, ¿no?
O sea, y todo lo que pasa, ¿no? O sea, todo lo que le costó al chamaco haber confiado y nada más así decir, vete. Pero yo, pues a mí me llamó mucho la atención, ¿no? Un adulto poniéndose en un lugar de adulto, ¿no? Parece ser que de eso estamos hablando, ¿no? En muchas de las intervenciones. Muchas gracias. Bueno, y para cerrar, creo que esta película nos invita a, híjole, yo creo como a pensar que como papás, aunque estemos presentes, yo creo que hay cosas que se nos van a ir, ¿no? Entonces, el hecho de poder buscar un acompañamiento, pero desde chiquitos, porque hay cosas que pasan cuando están pequeños y son síntomas que no se alcanzan a ver, son cuestiones inconscientes que pasan desapercibidos y de manera invisible hasta la adolescencia, y en la adolescencia brotan. Entonces yo también me quedaba pensando que sí, a lo mejor lo que pasó Remy con el tema de Leo fue la gota que derramó el vaso, pero él ya traía algo, ¿no? Que no se detectó. Y pues bueno, esto nos invita también a tomar el tema de la terapia, ¿no? Como algo de prevención y que nos ayuda mucho. Bueno, les voy a decir algunos avisos. Los invitamos a nuestros espacios de difusión del psicoanálisis. Tenemos un programa que se llama La Cura por la Palabra, que es un programa de radio vía Facebook Live. Se transmite todos los martes a las 11 de la mañana. Y este próximo martes, 13 de julio, tendremos el tema La pelota no se mancha, fiebre mundialista, con la conducción de Luisette González y Sandra Lara, y como invitada la candidata psicoanalista Paloma Ramos, y va a estar acá con nosotros. También tenemos otro evento muy importante que es el 11º Congreso Internacional de la Asociación Internacional de Psicoanálisis de Pareja y Familia. Es un encuentro que reunirá analistas y candidatos de distintos países para reflexionar sobre los vínculos de pareja y las transformaciones de la vida familiar contemporánea. Bueno, el tema es Parejas y Familias Hoy. El psicoanálisis ante la diversidad de configuraciones es un evento dedicado a la memoria de René Caes. La fecha es del 22 al 25 de julio de este año, o sea, ya en unos días lo tenemos. La sede es aquí en el Centro de la Amistad Internacional, aquí en Guadalajara. Todavía hay lugares para que se inscriban. Bueno, también lo que es la oferta académica y profesional por la Asociación Psicoanalítica de Guadalajara. Tenemos diplomado en Introducción al Psicoanálisis, diplomado de Familia y Parejas, maestría en Psicoterapia Psicoanalítica y la formación en Psicoanálisis avalada por la Asociación Psicoanalítica Internacional. Y bueno, como servicio a la comunidad también tenemos la clínica José Sayago aquí dentro de este plantel, que nos ofrece procesos o que ofrecemos procesos terapéuticos a costo bajo o costos accesibles. Es fácil, nada más es mandar un mensajito vía WhatsApp al 33 11 97 50 68. Y en un lapso de 2 días hábiles más o menos tiene respuesta para iniciar un proceso. Entonces es un proceso de corta duración, dura 6 meses y bueno, vale mucho la pena que si no están en algún proceso, pues lo tomen en cuenta. Y bueno, buscarnos en Facebook, Instagram, Spotify y YouTube como APG Cine Club, Psicoanalizarte. Otro que tenemos es Clínica José Sayago de la APG y la Asociación Psicoanalítica de Guadalajara. Entonces, para que nos tengan ahí al pendiente y no se pierdan el próximo martes y lo que es el Cine Club, como el día de hoy, va a iniciar a partir del próximo semestre para que también no se lo pierdan, en septiembre. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias.